Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy estamos una vez más en este espacio libre del grupo Juventud sobre la Roca de la Iglesia Evangélica Vida Nueva, en un café más donde cada historia contada es una historia de fe. El día de hoy vamos a seguir compartiendo dos de las 5 solas que hemos estado viendo a lo largo de todos los domingos del mes de octubre. Voy a compartir a continuación en el grupo de Juventud sobre la Roca y para que los jóvenes que pertenecen al grupo puedan hacer sus preguntas. Algunos ya están esperando, me han comentado, con su taza de café. Yo estoy aquí con la taza de café. Estamos aquí y también, bueno, algunos están con su té, bueno, con algo, pero adelante. Sumérgete en esta entrevista, haz tus preguntas, haz tus comentarios, que el Señor tiene en esta noche una palabra para tu vida. Voy a compartir a continuación en el grupo de Juventud sobre la Roca y te invito a ti a que también puedas compartir con aquella persona, con aquel hermano, amigo, amiga, o velo en familia también. Mira, es la palabra que el Señor tiene en esta noche para tu vida. El día de hoy vamos a compartir de las 2 últimas solas. Solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Vamos a compartir a continuación en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca. Vamos a estar para que nuestros hermanos puedan también seguir, puedan escuchar, nutrirse de la palabra del Señor. Y adelante vamos a estar, ya estamos empezando. En breve tenemos un pastor también invitado. Él es de la iglesia de Tablada de Lurín. Él está con nosotros y va a compartir las 2 últimas solas que vamos a ver acerca de la Reforma Protestante. Vamos a seguir compartiendo todo esto. Ok. Muy bien, ahí está el grupo juvenil, Juventud sobre la Roca. Ya se están uniendo. Y adelante te invito a que tú también puedas sintonizar este espacio que está abierto libremente. Puedes hacer tus preguntas libremente. Y este tema es muy, muy importante. Hemos hablado históricamente acerca de la reforma, las consecuencias y lo que significó la reforma para cada uno de los que hemos abrazado en la actualidad la fe. Cerca de 50,000 o algunos mencionan hasta 100,000 muertes hubo a raíz pues de esta protesta, que era necesaria esta protesta que surgió en 1517 cuando Martín Lutero colgó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. A raíz de esto hubo una, valga la redundancia, una reforma en el clero, en la iglesia católica, que había sido dominada por un afán imperialista, donde tenían hartas tierras y, en fin, todo lo que hemos estado compartiendo a lo largo de los otros domingos. A modo de recordar, hemos visto en primera instancia solo fe, que la salvación es por fe. Hemos visto la sola gracia, que por gracia somos salvos por medio de la fe. La semana pasada hemos estado viendo acerca de la sola escritura y el día de hoy vamos a ver acerca de la solo Jesús y solo Dios, solo a Dios sea la gloria. El día de hoy está compartiendo con nosotros el pastor Robert Blas. Él es pastor de la iglesia Luz y Esperanza en Tablada de Lurín. Él va a estar compartiendo con nosotros y adelante te invito a que puedas tú sintonizar este espacio abierto para todos ustedes. Adelante, que vamos a invitar a nuestro hermano y también al pastor Robert Blas. De una vez lo invitamos al pastor Robert Blas y él va a estar compartiendo
Ahora la palabra del Señor. ¿Qué ¿Cómo tal, Omar? está? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pastor Robert Blas? Muy buenas noches, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es para Amén. mí muy grato poderlo tener usted aquí. Le agradezco por aceptar la invitación y estoy seguro que el Señor va a hablar en esta noche a través de usted y de la palabra que nos va a compartir usted de parte del Señor en esta noche. ¿Cómo está Pastor Robert Blas? Por la gracia de Dios, estamos bien, si bien expectantes que ya volver a reunirnos, pero por la gracia de Dios nos permite todavía poder estar conectados. Y gracias a Dios, acá en la casa, la esposa bien, el niño con todo inquieto ya queriendo salir, corretear, jugar al parque, pero todavía ahí lo estamos aguantando al hombre. Definitivamente, definitivamente, pero es muy bueno, ¿no? Estar compartiendo aquí ahora en este espacio libre y queríamos, yo siempre empiezo con los invitados, un compartir de la obra que Dios hizo en sus vidas y estoy seguro que Dios hizo algo, digamos, resaltante quizás Ujú. en su vida. Quisiera que nos comente a modo de testimonio, Pastor Robert Blas. Ok, bueno, mi mamá, ella llega a ser cristiana cuando yo tenía 8 años. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a asistir a la iglesia. Nosotros vivíamos en Puente Piedra, empezamos a asistir a la IEP de Puente Piedra, en la Ensenada de Chillón, y ahí surgieron los días. Pasaron muchos años, luego a los 14 años nos mudamos a La Molina, y ahí, como estaba lejos, porque asistíamos en ese entonces a la iglesia de Manuel de Jaime Prado, y de La Molina a Jaime Prado era totalmente todo un tour, entonces uno tenía que quedarse en la casa y esa fue mi persona. Y poquito a poquito, como se dice, me empecé a alejar, de los cuales yo lo llamo mis 8 años negros, en un decir, porque me alejé totalmente del Señor, hasta que el Señor en su inmensa bondad y gracia, a los 22 años, Él me atrae nuevamente al Evangelio, ¿no? Fue Él quien, a través de una obra, en medio de la predicación, de poder comprender y entender de que Él era el único que podía darme una esperanza, el único que podía cambiar mi corazón, el único, él era mi yo soy en ese momento, era mi todo. Y a partir de ahí, el Señor ha empezado a trabajar en mi vida. Él todos los días va tratando y a la vez que en su gracia me llama al Evangelio, y no solamente con eso, sino que también me concedió la gracia de poder terminar la secundaria, porque en mi adolescencia, en medio de todo, me expulsaban del colegio, dejé de estudiar, hubieron problemas y todo lo demás, pero Dios, que es bueno, me permitió terminar la secundaria. Ahí estaba a punto de qué estudio. Habían oportunidad de estudiar computación informática. Mi hermana, que estaba en el extranjero, me dijo que me iba a apoyar, pero de la noche a la mañana me dijo, ya no puedo. Pero yo ya tenía otra opción, y la otra opción era el seminario, porque creía en medio de todo de que el Señor me estaba llamando al ministerio. Entonces, en virtud de ello, el Señor me abrió las puertas para el seminario y ahí empezó mi preparación. Durante todo ese tiempo de preparación, lo único que puedo decir es que Dios fue fiel en poder sostener, en poder proveer y en poder terminar todo. Después de no solamente le bastó a eso a Dios, de llamarme al ministerio, de poder estudiar en un seminario y prepararme, sino que también, en su inmensa bondad, me permitió conocer a la mujer más hermosa, es Greta, que es mi actual esposa, con la cual ya llevamos 6 años de casados, y en virtud de todo ello tenemos un hermoso hijo, y es Noah. Entonces, yo puedo ver en medio de todo eso que ha sido milagro tras milagro tras milagro, y en todo eso el Señor ahora nos permite como familia poder servir en la iglesia Luz y Esperanza de Tablada del Lurín. Y ahí estamos, trabajando, trabajando, trabajando. Y lo que podríamos decir es que Dios siempre es fiel, Dios es bueno y es la persona a la cual es digno de confianza y digno de poder seguir todos los días. Que por más que nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Robert, por comentarnos al respecto. Estoy seguro que el Señor se glorificó de esta manera y se seguirá glorificando, al igual que Ujú. con aquellas otras personas que también han abrazado, al igual que usted, la fe. No, de hecho Entremos, que sí. amén, gloria a Dios. Entremos quizás a preguntas de fondo. Yo Ya. quisiera empezar. Hemos estado viendo tres de las solas y con usted, Ajá. usted nos va a compartir las dos últimas solas que vamos a ver en este mes de octubre. Pastor Robert, Robert, perdón, vamos a ver solo Cristo. Ya. Empecemos por eso. Ujú. Ah, ¿Por qué solamente en Cristo la salvación? ¿Por qué no otro camino? La religión católica habla de otros mediadores, Ujú. santos. Eh, Otras religiones hablan que muchos caminos conducen a Roma, Ujú. ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué solo Cristo? Quizás creo que todas las religiones siempre, no sé, creen tener la razón. En todo Ujú. caso, coméntenos usted al respecto. ¿Por qué decir que solamente en Cristo la salvación? Ya, está bien. Por ejemplo, cuando se da el tema de la reforma, con nuestros hermanos reformadores, ellos llegan a un punto, ¿no?, de poder decir solamente es Cristo. Porque detrás de todo ello, en ese entonces, la Iglesia Católica afirmaba que el Papa era la piedra angular, era la piedra en la cual se sostenía la Iglesia. Y ante ello los reformadores respondieron y dijeron no, solo Cristo. Y no solamente afirmaban que el Papa era la piedra, sino que también decían que el Papa era la cabeza de la Iglesia. Y los reformadores decían, no, es solo Cristo. Pero no solamente les bastó con eso, sino que decían que era el sumo pontífice. Y los reformadores dijeron, no, es Cristo. Ellos afirmaban, Roma afirmaba que el Papa era el pastor, pero los reformadores decían, no, es Cristo. Y ahí va, la iglesia, como tú acabas de decir, afirmaba que la multitud, que ya existían una multitud de mediadores entre Dios y los hombres. Y los reformadores respondieron, solo Cristo. Roma afirmaba que no era posible la salvación sin estar sometido al Papa, a la iglesia. Y los reformadores respondieron, solo Cristo. Pero hay un dato curioso ya. Lo mismo ocurrió al inicio de la iglesia. Si vemos acá en el tiempo de la Reforma, vemos que la iglesia era quien enfocaba al Papa, lo colocaba en el centro. Pero cuando inició la iglesia, a quien se colocaba en el centro era el emperador, porque el emperador afirmaba que era el Kyrios, que era el Señor, que era el Salvador y que era el Rey. Pero los hermanos decían, no, Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Entonces vemos dos lados, ¿no? Por un lado al inicio, un lado en el centro, y todavía nosotros seguimos afirmando, no, es Cristo. Pero ¿por qué Cristo, no? ¿Por qué solamente Cristo y no hay otras personas? Y ahí volvemos, porque Cristo es Dios. Y porque Cristo es Dios, entonces es el único en el cual se puede enfocar. Porque Jesucristo, él mismo afirmó que en Juan 14:6, que él es el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, Jesús es el camino y el puente para poder estar ahora conectados con Dios. Él es la verdad por la cual uno puede conocer el Evangelio, pero es una verdad viva. Y él tiene la vida eterna para poder darle al pecador. Y ahí tenemos que ver y tenemos que ir al origen, ¿no? A Génesis. Cuando empieza Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo hace de una manera perfecta. El hombre tenía una relación con Dios, pero luego surge el pecado, el hombre peca. Y al pecar se rompe eso. Y al romperse esa conexión con Dios, ¿qué ocurre? El pecado creó un distanciamiento y nos volvimos enemigos de Dios. Por más que Dios escogió un pueblo, que fue el pueblo de Israel, para que por medio de ellos se podría decir, llamar a la santificación de las naciones, pero el pueblo no cumplió. Y al no cumplir, entonces no había forma en la cual el hombre pueda reconciliarse con Dios. No había forma en la cual
el hombre pueda acercarse a Dios. Y ahí tiene que aparecer Cristo, el Dios encarnado, el Dios que tomó forma de su creación. Este Dios que tiene que ver que Él vino, caminó, enseñó y mostró nuevamente cómo el hombre puede llegar al Padre. Y Él mismo lo dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo. Solamente hay un nombre dado a los hombres en la cual podemos ser salvos, y es Cristo. Si vemos a la luz de todo el Evangelio, a la luz de todo, desde el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos vamos a enfocar en una sola persona, y es Cristo. Nos habla de Cristo, nos vuelve a Cristo, porque Cristo es el Dios encarnado. En otras palabras, Cristo es la imagen del Padre. Claro. Ahora, el único camino, usted lo mencionó, y la Biblia, usted leyó lo que dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esto lo mencionó el mismo Jesús, es decir, Jesús, Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, ¿no? Algunos se preguntan que Jesús apareció recién a partir del Nuevo Testamento, pero creo que hay una confusión en esto. Si nos vamos al Antiguo Testamento, usted nos puede comentar quizás, Jesús está también en el Antiguo Testamento. Algunos han mencionado cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba Jesús, pero quizás, no sé, puede comentarnos al respecto para a modo de aclarar algunas dudas que tienen algunos jóvenes acerca de ello, Pastor Robert. En el Antiguo Testamento, si bien Dios es espíritu, en el Antiguo Testamento Dios tiene manifestaciones. Y estas manifestaciones se le llama unas teofanías. Estas teofanías es que Dios tomaba la apariencia de un hombre. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya se puede ver que el ángel del Señor, como se le llamaba, pero ya aparecía. Cuando nos vamos nosotros a Proverbios, vamos a encontrar que la sabiduría, dice, existía desde el principio. Y cuando nos vamos al Evangelio de Juan, el versículo que tú mismo acabas de recitar en el 1:1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, la palabra siempre ha estado desde el inicio. Y ahí se enfoca la Trinidad, ¿no? Por un decir. El Espíritu de Dios se movía. El Padre dice, hagamos, y sale la palabra. En otras palabras, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo actuando de una manera en el hecho de la creación. Y desde ahí empieza. Cristo ya se manifestaba desde el Antiguo Testamento. Amén. Antes de pasar a la siguiente pregunta, hay un hermano que nos está saludando, solamente a modo de poderlo saludar, hermano, Anderson Yacua, que el Señor te bendiga, puedas estar escuchando el mensaje de Dios. Adelante, hermano Anderson. Este tema que usted acaba de mencionar, Pastor Robert, la Trinidad, es algo quizás fácil, complicado, difícil de poder comprender. ¿Cómo lo explicaría usted la Trinidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a los jóvenes que están escuchando a continuación? Y luego pasamos con una pregunta que acaban de hacernos ahorita en los comentarios. Pero explíquenos un poco, por favor, acerca de la Trinidad de Pastor Robert Blas. Ya. Mira, dentro de lo que es la teología, cuando uno empieza a estudiar los atributos de Dios, nos vamos a topar con lo que es la simplicidad de Dios. En otras palabras, Dios se mantiene en una esencia. Y esa esencia, a la luz de lo que vemos en su palabra, encontramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en una misma forma. Mateo 28 nos dice, ¿no? Y seré bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. Ahí encontramos que hay los tres. Y el mismo Señor Jesús afirmó que a todo aquel que quería mirar al Padre, a Él tenía que mirarlo. Y como Él lo miraba, estaban mirando al Padre. Pero ¿quién llevaba a las personas a Jesús?
Pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da gloria a Cristo y Cristo da gloria al Padre. La Trinidad está enfocada. Podemos ver a los tres actuando de una manera esencial. El Hijo, que tomó forma de su creación, el Creador en esa forma, el Espíritu guiando y ahí el Padre esperando. O sea, los tres obrando de una manera muy independiente. Son tres personas distintas, pero que los tres son Dios. Ninguno es más que el otro. Los tres son uno en esencia. Si bien por ahí nos vamos a topar con otras, algunas sectas dicen que no es así, que el Padre es el creador del Hijo, y basados en el mismo texto de Juan capítulo 1, el versículo 1, en una mala interpretación o una mala traducción de lo que significa en el griego de poder pasarlo al castellano. Pero lo cierto es que tenemos a Jesús, que él mismo en su vida, y ahí también topamos el versículo, por ejemplo, de Juan 14:6, donde Jesús inicia diciendo, yo soy. Este yo soy es una conjugación en la cual Jesús va a utilizar 7 veces en el Evangelio de Juan, pero es también lo mismo que se utiliza en el Antiguo Testamento, cuando en la aparición que tiene Dios con Moisés en la zarza, en la cueva, y cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, ¿y cómo, con qué nombre te voy a presentar o tu pueblo te va a conocer? Diles que yo soy, te ha enviado. Y ahora encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús autoproclamándose y diciendo, yo soy. En otras palabras, diciendo, yo soy Dios. Yo soy el que soy. Y tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que estaba obrando en medio de todo, en el poder. Amén. Amén. Sí, creo que la mejor manera de poder entender este tema de la Trinidad es como usted nos lo acaba de explicar, porque si a veces si tratamos de, no sé, razonarlo, decía Charles Spurgeon, si tratas de entender la Trinidad, perderás la mente, pero si tratas de negarla, perderás el alma, ¿no? Creo que tiene cierta concordancia a este tema. A continuación acaban de hacernos una pregunta en los comentarios del Facebook, nuestro hermano Crisanto, o un comentario, vamos a lecturarlo. Crisanto Rojas, que el Señor te bendiga, Crisanto, que estás conectado aquí viendo esta transmisión. Dice, bueno, el concepto de que existen varios mediadores nace de un concepto meramente personal, lo que genera algunas confusiones hoy en día, dice, pero la verdad solo está en lo que dice la palabra de Dios. Es algo que creo que a modo de poder respaldar lo que usted estaba comentando a continuación, y tiene mucha razón, hermano Crisanto. Sigue así aferrándote a lo último que acabas de mencionar, a la palabra de Dios, porque solamente en ella, como decía nuestro pastor Robert, podemos encontrar la verdad. Tenemos también una pregunta de nuestro hermano Diego Barrientos. Dice, Pastor Robert Blas, tenga usted muy buenas noches. Sabemos que Dios no se somete al tiempo humano, ya que en su eternidad no hay tiempo. A partir de ello, me nació una curiosidad, la cual es, Jesús al venir, entiendo, a este mundo como hombre, de alguna manera se sometió a nuestro tiempo. Quizás no en su parte divina, pero mi duda va más en la parte humana, ya que él creció desde un bebé. Bendiciones. ¿A qué te refieres, Diego, cuando dices de alguna manera se sometió a nuestro tiempo? O sea, bueno, quizás puedo entender, entiendo, quizás hay un tiempo relativo. Bueno, para nosotros el tiempo es nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el tiempo, pero creo que para Dios el tiempo está en sus manos. No sé, quizás eso es lo que quieres decir, Diego. En otras palabras, ¿de qué manera se sometió a nuestro tiempo? Dice Diego al hablar de Jesús. Jesús, ¿de qué manera se somete a nuestro tiempo? ¿Puede comentarnos al respecto, Pastor Robert? Sí, yo creo que Diego está diciendo, lo que pasa es que
si bien su tiempo de Dios es la eternidad. No tiene inicio, no tiene fin. En cambio de nosotros tiene un inicio y tiene un fin. Pero en resumidas, lo que Diego está tratando de decir es que Jesús se humilló a sí mismo. Y ahí vemos lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿no? El cual dice, es desde el versículo 5 y te lo leo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es curioso, o sea, lo que Diego ha afirmado, ha hecho en su pregunta, de alguna manera se sometió a nuestro tiempo, lo podríamos cambiar y decir: Jesús se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo, es decir, tomó la forma de su creación. Él, siendo Dios, se humilló para poder entender, para cumplir lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, las profecías que se decían acerca de él, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Robert. Tengo otra pregunta. Eh, Aquí, como usted mencionó hace unos minutos, después que se partió la Iglesia Católica, voy a decirlo así bruscamente, se partió porque en resumen se dividió, ¿no? Nacieron los protestantes y las iglesias evangélicas más adelante. Nacieron también algunas sectas. Lutero, de alguna manera, en algunas de sus 95 tesis, si no me recuerdo, fue en la número 28, creo que también de alguna manera estaba en contra de lo que la iglesia afirmaba. La iglesia católica en esos tiempos condenaba la búsqueda, por ejemplo, del lucro de las personas. Es decir, si nacías pobre era porque Dios quiso que nazcas pobre y Dios quiere que mueras pobre, ¿no? Y si naces rico es porque Dios así lo quiso y tenías que morir rico. Y no podías ir en contra de eso porque estabas yendo en contra de la voluntad divina, entre comillas, de Dios, ¿no? Sin embargo, incluso el Papa León X empezó a hacer la construcción, pues, de la Basílica de San Pedro con el dinero de la gente pobre, ¿no? Ahora, mi pregunta va, actualmente a Martín Lutero también le apoyaron otros intereses, por ejemplo, el tema de la burguesía, aquellos que necesitaban o querían lucrar, ¿no? Porque eran negociantes, empresarios, ¿no? Ahora en la actualidad, nosotros no podemos, creo yo que nadie podría afirmar y decir, oye, si tú quieres aspirar a más, quieres tener un negocio, estás mal, estás equivocado. Creo que no es correcto decirle eso a una persona, ¿no? Pero ahora, también está el tema de la teología de la prosperidad, que nos dice que Dios quiere que prosperes y punto. Ahora, como evangélicos, como cristianos de la sana doctrina, sabemos que eso es equivocado, hablar de la teología de la prosperidad. Y aquí viene, sí, mi pregunta. ¿Está mal que el hombre prospere, Pastor Robert? ¿Usted está en contra de que los hermanos cristianos prosperen? O en todo caso, ¿a qué llamamos nosotros o deberíamos llamar, según la Biblia, prosperidad para estos, digamos, para este mundo, ¿no? Ya. Iniciando, como comentaste acerca de Lutero, lo que Lutero, si bien fueron personas que lo apoyaron a él en cuanto a cómo se dio el tema de la reforma, lo que Lutero trató de escribir en las 95 tesis es porque él desconocía que el Papa estaba detrás de todo esto. Él más miraba, por ejemplo, uno de ellos era Juan Texel, que cobraban las indulgencias. Cobraban indulgencias con el fin de obtener la salvación, ya sea personal o la de algún familiar que estaba, según, en el purgatorio.
pero que, claro, el purgatorio no existe, pero eso es lo que ellos afirmaban. Y ante eso es porque eso que Lutero clava sus 95 tesis. Ya, entonces, el único medio, yo no puedo, y para terminar esa idea es, yo no puedo pagar con algo para yo poder obtener la salvación, porque ahí volvemos a solo Cristo. Cristo Jesús en la cruz ya pagó por mí. Él ya pagó por mis pecados. Él es el sacrificio que satisface la justicia de Dios, que carga con toda la ira que estaba destinada para mi vida y que ahora yo puedo obtener esa salvación gratis. Y ahí vienen, ¿no? Las otras olas. Solamente por fe, solo por gracia, por la persona y el sacrificio y todo lo que Él hizo en la cruz, Cristo Jesús. Y que resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y que volverá otra vez por su iglesia. Respecto a tu pregunta ahora sobre la teología de la prosperidad, es que la teología de la prosperidad, o sea, no es tan mal que el cristiano prospere, porque si vemos a la luz de lo que ocurrió también en la historia, nos vamos a enfocar que quienes descubrieron muchísimas cosas en la edad moderna fueron los creyentes. Fueron, en otras palabras, los protestantes quienes inventaban, quienes surgían, quienes daban. Entonces, vemos que no era gente que solamente decía, ay, bueno, soy cristiano. Si nos damos a la luz de la historia, los países que más han prosperado son los países que llegaron la reforma. Y los países que no han prosperado, se podría decir como los demás, o que están tan arraigados, son los que se mantuvieron con el pensamiento católico. La teología de la prosperidad es algo errado. ¿Por qué? Porque trata de decirte, no es que Dios no quiera bendecirte. Ellos dicen, tú da algo para que Dios te dé más. O sea, es como un cambio. Dios, yo te doy 10 y tú me das 100. Yo te doy 1000, tú me das 10,000. Yo quiero un carro y tú me tienes que dar el carro. ¿Quién es el centro en la teología de la prosperidad? No es Dios, es el hombre. El hombre le puede, se podría decir, exigir a Dios algo y Dios tiene que hacerlo. Y todo está metido con el famoso declara. Declara que ya lo tienes, declara que esto de acá, declara que esto de acá, que es totalmente errado. Pero lo cierto es que nosotros como creyentes tenemos que seguir avanzando. Si el Señor permite que tengamos un negocio y el Señor bendice, pues bien. La pregunta que siempre va a surgir es, ¿para qué quieres ser prosperado? ¿Por qué quieres ser prosperado? Si tú quieres ser prosperado con el fin de que tengas reconocimiento y que la gente te admire, que admire tu iPhone, que admire tu Audi, que admire que tienes la última computadora, que admire que tienes la mejor ropa, si es eso, entonces el centro de tu querer ser prosperado no es Dios o no es lo que Dios piensa, sino eres tú. Muchos de los que han prosperado, su centro y su fin era que el evangelio avance. La gente quería prosperar con el fin de bendecir para que la palabra de Dios pueda avanzar cada vez más y más. No está mal prosperar. Es algo que antiguamente se decía, tú no estudias en la universidad, hoy a todos los chicos se le dice, anda a la universidad, prepárate, estudia y da con todo. Hace unos 30, 40 años atrás era pecado que tú vayas a la universidad. Amén. Sí, he escuchado también esas declaraciones que usted nos comenta. Incluso me contaba, recuerdo, un testimonio, una persona que decidió negar o cerrar su corazón porque, voy a decirlo así, por culpa de esa mala interpretación quizás de líderes, no estudió él cuando pudo hacerlo y al final no llegó a hacerlo, no llegó a aspirar un poco más y vivía resentido toda su vida. Porque es la historia de muchas personas, ¿no? Y yo solamente a modo de comentario quiero recalcar lo que usted comenta. Les animo a los jóvenes, los chicos que estén
escuchando esto a que se preparen, a que sigan estudiando y que también y si ya lo has logrado, si ya tienes una buena, digamos, voy a decirlo así, posición humana, quizás económicamente hablando, también puedas también bendecir a otras personas porque el Señor también para eso te bendijo. Muchas gracias, Pastor Robert, por comentarnos al respecto. Tengo otra pregunta aquí a continuación. Bueno, Diego nos está agradeciendo, dice Pastor Robert, muchas gracias. Dice siempre las escrituras tienen la mayor verdad. Efectivamente, Diego, como el Pastor Robert lo menciona siempre, me gusta bastante este estilo, Pastor Robert, que mencione siempre las escrituras que tienen que ser nuestra base y creo que Diego también lo ha entendido. La siguiente pregunta es acerca de una sola más que creo que yo, no sé si estoy mal, pero creo que se debió haber incursionado más esta sola, ¿no? ¿Por qué no podríamos hablar de una sexta sola? ¿Por qué solo cinco solas? Creo que la sola Espíritu Santo hubiese sido hubiésemos dado una importancia también. No estoy diciendo que no sea importante el rol del Espíritu Santo, sino lo que digo es, ¿por qué no hablaron de una sexta sola? ¿Por qué solamente se habla de cinco solas? Creo que hubiese sido bueno. ¿Nos puede comentar quizás, no sé, al respecto, Pastor Robert? Ya. Mira, si nos vamos al hecho de por qué en el tiempo de la Reforma no se negaba el punto del Espíritu Santo. El hecho era la salvación. Y la salvación como estaba en juego, y era que la iglesia había dejado ese lado primordial, se había dejado la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, que a través de una buena interpretación se pueda llegar y profundizar en ella. Se había dejado el solo Cristo, porque ahora tú necesitabas otras cosas aparte de Cristo, y se había dejado el fin de todo lo demás, que era que todo lo que hacíamos era para la gloria de Dios. Pero hablar de una sexta sola acerca del Espíritu Santo, eh, yo creo, mira, en los últimos años, en el último siglo que hemos pasado, en el cual el movimiento pentecostal ha crecido y ha aumentado, y donde se le ha dado bastante énfasis a lo que es el Espíritu Santo, hay algo, o sea, el Espíritu Santo, lo que él busca es que Cristo sea glorificado. Y ante eso tendríamos que irnos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, y el del versículo 13, para leerte, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si vemos este pasaje, el mismo Señor Jesús dice, el Espíritu Santo me glorificará. ¿Por qué? Porque cuando le estamos dando la gloria a Cristo, le estamos dando gloria al Padre. Y por ende también gloria al Espíritu Santo. En otras palabras, le estamos dando la gloria a Dios. Amén. Y aquí viene otra pregunta. Yo le iba a hacer otra pregunta, pero ya me la respondió aquí. Porque creo que cuando Cristo venga por segunda vez y este mundo se ha transformado, quiere decir que el Espíritu Santo también ahí va a cumplir un rol en nosotros cuando estemos y la palabra del Señor habla y reinemos con el Señor. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros también va a hacer eso, ¿no? Darle la gloria a Dios. Entiendo, quizás, o puedo colegir a partir de lo que usted dijo. Ahora, ¿por qué darle la gloria a Dios? ¿Y para qué darle la gloria a Dios si Dios sabe que no hay ningún otro Dios, entre comillas, porque no hay dioses, son piedras, yeso, no sé. Ninguno se compara a Dios, ¿no? ¿Por qué quiere Dios que le demos la gloria solamente a Él si sabe que aunque le demos, no sé, veamos otra persona, una imagen, cualquier cosa, nada, absolutamente nada se compara a Él? ¿Por qué darle la gloria a Dios, Pastor Robert Blas? Porque
ese es el fin por el cual nosotros hemos sido creados. Desde el inicio de la creación, se puede manifestar cómo todo lo creado le daba la gloria a Dios. El Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Isaías 43, de los versículos 6 y 7, nos dice: trae a mis hijos desde lejos y mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento y cuando vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, agarra y nos da esta declaración tan hermosa que nos dice también desde el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otros versículos, si nos vamos a Romanos capítulo 11, 36, nos dirá: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. En otras palabras, todo lo que existe es por Él, por medio de Él y para la gloria de su nombre. ¿Por qué tenemos que darle gloria a Dios? Porque ese es, se podría decir, nuestro propósito, para poder darle la gloria aquí y darle la gloria por toda la eternidad. ¿Dios es digno de toda gloria? Sí, es digno de toda gloria, porque no hay nadie que se pueda comparar con Él. Lo malo que ocurre en este tiempo, Omar, es que cuando nos vamos al libro de Romanos, al epístola de los Romanos, en el capítulo 1, nos muestra desde el versículo 18 al 32 que por causa del pecado el hombre no quiso darle la gloria a Dios. Y como no quiso darle la gloria a Dios, el mismo texto nos va a decir: porque ellos, ¿qué es lo que hicieron? Pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. ¿Qué podemos ver aquí? La consecuencia de no darle la gloria a Dios es que el hombre se centra en sí mismo. Y al centrarse en sí mismo, ¿qué quiere decir? Dios, tú por allá, yo por acá, porque yo creo esto y yo merezco recibir la gloria. Esa es la lucha también de muchos, porque nosotros queremos hacer cosas y hacemos cosas, pero a veces no, detrás de todo ello es que a veces queremos recibir un cierto reconocimiento, que de una u otra manera no estaría mal, pero la verdad es que detrás de eso también está nuestro yo luchando. El apóstol Pablo es tan interesante porque en 1 Corintios 15:10 él nos dice que él había hecho mucho más que todos los apóstoles, había trabajado mucho más que todos ellos. Pero él mismo dice: pero no yo, sino la gracia de Dios, el poder de Dios a través de mí es quien me ayudó a terminar de hacer todas las cosas. ¿Por qué debo de darle la gloria a Dios? Porque todo lo que tenemos es por pura gracia de parte de Dios para nuestra vida. ¿Por qué debo darle la gloria a Dios? Porque la salvación proviene de Él. Es un acto de gracia de parte de Dios, que es por medio de la fe, a la luz de las Escrituras, que nos llevan a Cristo, el único camino
con el fin de que Dios pueda recibir la gloria que Él merece. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria y ser aceptos en el amado. Ya estamos aceptados. Amén. Este tema de darle la gloria a Dios, ¿cómo podemos hacerlo? No sé, de repente de forma práctica. Estudiar la Biblia, leer Sí. es parte quizás de eso, Ujú. como cantarle a Dios, nos puede dar algunos consejos prácticos y a los Ya. hermanos que están escuchando de qué manera ellos pueden darle la gloria a Dios. Porque hay gente que dice, sí, yo soy una buena persona y bueno, Ujú. y nada más, pero nunca han recibido a Jesús, nunca han creído en Jesús y no quieren escuchar de Jesús. Ujú. Entonces, ¿cómo poder darle la gloria a Dios? Algunos ejemplos puede comentarnos, pastor. Claro, por ejemplo, mira, si uno dice, yo le doy la gloria a Dios cantando, pero tenemos que entender algo, ¿ya? Cuando uno canta, puedes hacerlo simplemente con tu mente. En otras palabras, tú puedes cantar por cantar o puedes cantar por cumplir. Pero cuando uno canta o alaba a Dios, tiene que ser también de una manera reflexiva. ¿En qué sentido? Entender lo que estoy cantando y de que cuando cantamos le estamos dando la gloria y estamos reconociendo lo que Él ha hecho, lo que Él es, lo que Él merece, que Él es Dios, que fue su gracia la que nos salvó, que Él es digno de toda alabanza. Entonces, pero ¿cómo yo puedo conocer a este Dios tan asombroso? Y tengo que ir nuevamente a la luz de las escrituras, tengo que meditarlo, tengo que conocerlo. Pero ¿cómo puedo darle gloria a Dios? Reconociendo que todo en mi vida es un acto de gracia. Gloria a El hecho que Dios. estemos ahorita conversando, Mar, es una gracia de parte de Dios. El Amén. hecho que las personas estén escuchándonos ahorita es un acto de gracia de Dios. El hecho de Amén. que nos hayamos levantado en este día es un hecho de un medio por una gracia de Dios. El hecho que hayamos tenido alimento en nuestra mesa es un acto de gracia de parte de Dios. El hecho que tengamos ahí nuestra tacita de café es una gracia de Dios. O sea, Amén. Gloria a Dios Dios. merece toda esa gloria porque de una forma de práctica de poder hacerlo es conoce a este Dios y conoce y reconoce, y ahí volvemos, ¿no? Como el Salmo nos dice, reconócelo, o Proverbios, perdón, en 3, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo y date cuenta de la magnitud del Dios que tenemos y que tenemos que Amén. darle las gracias todos los días. Una forma de que tú le des la gloria a Dios es que todo lo que tú hagas, hazlo como para tu Señor. Gloria al Señor. Tenemos, Práctico. Si amén. barres, hazlo como para tu Señor. Si lavas tus platos, hazlo como para tu Señor. Si tu mamá te manda, obedécela como el Señor. Y así consecutivamente, o sea, todo hacerlo, porque es un acto de gracia de parte de Dios que podemos. Amén. Imagínate, hay tantas personas que no pueden barrer porque no tienen sus miembros, pero tenemos manos. Es un acto de gracia de parte de Dios. Podemos ver, podemos escuchar, podemos caminar, podemos tener a nuestra madre a nuestro lado, porque cuántos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus, también muchas madres han dejado huérfanos a sus hijos, pero por la gracia de Dios todavía las mantenemos, todavía mantenemos a un hermano, a nuestro hermano carnal, todavía tenemos a nuestros hermanos espirituales, o sea, todo lo que tenemos es una gracia de parte de Dios y de poder darle gracias a Dios es también algo práctico para poder mostrar y darle la gloria a Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Robert. Hablando del el comentario que hizo acerca de que es una gracia de Dios poder estar con el café. Debo Sí, confesar que siempre las entrevistas termino con el café helado, porque, bueno, eh, tenemos algunos comentarios, no son necesariamente preguntas. Está nuestro hermano nuevamente Crisanto que nos dice, amén, la prosperidad debe tener como objetivo de cumplir tu misión para lo cual Dios te trajo a este mundo. El Señor te bendiga, Crisanto, ujú, Crisanto Rojas. Tenemos también nuestra hermana Vanessa
Vanessa Flor Fonseca. Ujú. Ella está mandando un saludo, Pastor Robert, a usted, Pastor Robert Blas, que Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias. Creo que Pastor Robert agradece, hermana Vanessa. Y El también Pastor mándale Mike, mis saludos a Flor. amén, amén. Saludos, Florcita, de parte del Pastor Robert. Tenemos acá el Pastor Mike Álvarez. También le mando un abrazo, Pastor Robert, desde Ayacucho, Huanta, Perú, Me aguanta, ya. para usted, Está con la chapla. maestro de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Sí, definitivamente lo de saludos, Pastor Mike Álvarez. Quiero terminar con dos preguntas. Ujú. Se ha hablado, hemos hablado o hemos mencionado algunas sectas. Algunas Ujú. se basan, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 31. Voy a mencionarlo así de esta manera. Dice, eh, en esta parte, ellos se basan en decir que la Trinidad no tiene sentido o que es muy tenue, quizás, y creo que es lo contrario, pero bueno, lo voy a leer. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice Hechos capítulo 19, versículo 5 también, lo siguiente, dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ujú. Seguramente usted, Pastor Robert, haya escuchado acerca de esta secta que es la Solo Jesús, donde desestiman quizás la autoridad del Espíritu Santo y del Padre, pero podemos nosotros fiarnos de dos versículos que aparecen en el libro de los Hechos. Es Hechos un libro doctrinal. ¿Cómo podemos tomar esto? Quizás algunas personas que tienen ciertas dudas al respecto, Ya. Pastor Robert. Si bien el libro de los Hechos es un libro histórico, no deja de poder mostrarnos cómo la palabra de Dios fue avanzando, ¿no? Esta secta, Solo Jesús, de una u otra manera trata, se podría decir, si tú has sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienes que rebautizarte ahora solamente en el nombre de Jesús para que puedas llegar a la verdad. Pero cuando vamos a la luz de las Escrituras, o sea, dos pasajes y ahí va una regla de interpretación. De un texto no puedo hacer una doctrina. Y ante eso tengo que ir a todos los evangelios. ¿Qué me habla? Y desde Génesis hasta Apocalipsis me va a hablar de un Dios trino, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y como veníamos hablando, o sea, el Espíritu Santo da gloria a Cristo y Cristo da gloria al Padre. En otras palabras, la Trinidad obrando ahí. Por un momento se podría caer en pensar y decir, wow, no, solo se trata de Cristo, tenemos que ver solo a Cristo, pero si bien Cristo es la esencia, es la fuente, es por quien Pablo, por ejemplo, se derramaba y Pablo estaba tan cautivado por Cristo, lo cierto es que Cristo da gloria al Padre y nosotros, y por ende el Espíritu Santo le da gloria al Hijo. Y ahí vamos, ¿no? Todo lo que pidamos en el nombre de Cristo, y el mismo Señor Jesús lo dijo, al Padre, el Padre los dará. O sea, y el mismo Señor Jesús hubiera querido, hubiera dicho, ¿saben qué? Ya no busquen al Padre, ya no hablen, solamente soy yo. Entonces no hubiera mencionado ni siquiera al Padre. Pero lo cierto es que el mismo Señor Jesús evidencia que Él, todo lo que vayamos a pedir, lo hagamos en su nombre, pero al Padre. Gloria al Señor. Yo estaba leyendo un libro Ujú. llamado El Restaurando al Mensaje de Pentecostés de la ¿Ya? Escuela de Cristo Internacional. Es un libro que trata acerca del papel, del rol del Espíritu Santo y me llamó la atención una pequeña oración que yo leí. Dice, el propósito de Dios en ti, o sea, haciendo referencia a uno, obviamente, es hacernos a nosotros conforme a la imagen de Cristo, Ujú. basándose quizás en en lo que la palabra del Señor nos habla acerca de que el fin es nosotros llegar a la plenitud de la estatura de Jesucristo. Ahora, Ujú. mi pregunta es esta.
¿Por qué si Dios quiere que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, quiere ver a nosotros, en nosotros, mejor dicho, a Cristo Jesús y no a nosotros mismos? Entonces, de repente podemos preguntarnos qué sentido tiene nuestra persona, nuestra existencia, si el objetivo no somos nosotros, sino es Cristo Jesús en nosotros. ¿Puede comentarnos al respecto, Pastor Claro. Robert? Y ahí tenemos que volver a Génesis, ¿no? El detalle es que el hombre, cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto. Pero por causa del pecado, y ahí volvemos, cuando Dios crea, nos crea a imagen y semejanza de Dios. Pero por causa del pecado, esa imagen se ha tergiversado. Esa imagen como que se ha diluido. Claro, no ha desaparecido porque todos somos creación de Dios, de una u otra manera reflejamos la imagen de Dios y la semejanza. Pero por causa del pecado se ha tergiversado. Y ahora viene Cristo, como lo llama en el Nuevo Testamento el nuevo Adán. Como lo dice Romanos el capítulo 5, en Cristo ahora se nos quiere devolver esa imagen y semejanza que tuvimos en el inicio. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que llegar a la estatura? Porque Cristo es nuestro modelo. Es el varón perfecto. Es el hombre, es Dios encarnado, que igual padeció todo lo que tenía que padecer y resucitó y ahorita está con un cuerpo glorificado. Dice que seremos igual a él, tener un cuerpo glorificado. Pero ¿por qué Dios trata nuestra vida? ¿O por qué nos quiere llevar a esta perfección en Cristo? Porque todavía luchamos con el pecado. Si bien Dios ya nos ve que somos justificados, ya Dios nos ve por medio de Cristo que somos santos en Él, pero todavía seguimos en el proceso de santificación. Porque si Dios nos miraría así y uno dice, ya, pues yo soy tal como soy, pero todos los días pecamos. Todos los días sale nuestro yo, lo feo de nosotros. Y solamente vamos a realmente ser lo que somos cuando estemos allá con Él, porque ahí seremos totalmente. Si Dios hubiera querido, y te lo pongo de esta manera, que todos tengamos la misma imagen de Cristo, imagínate. O sea, somos distintos, tenemos distinta personalidad, y Dios no nos quita nuestra personalidad, pero sí trata nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ser formado a la imagen de Cristo. Y todos los Amén. días va a seguir tratándonos para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Gloria sea el Señor. Pastor Robert, la última pregunta, y esta vez sí terminamos. Sin Ya. embargo, antes un comentario del pastor Mike Álvarez dice lo siguiente: los testigos de Jehová piensan de Cristo como una creación menor de Dios. La iglesia de la diosa madre dicen que a Hongshan fue Ujú, Cristo, ujú, aunque murió en 1985. Es un ujú. dato que no lo sabía, pero dices, pero ve a un humano como mediador. Los mormones ven a Cristo como un hermano espiritual igual a ellos. Ujú. Eh, ¿Cómo la reforma, solo Cristo, tiene trascendencia sobre este tipo de ideologías religiosas? Bueno, es una pregunta. ¿Cómo la reforma solo Cristo tiene trascendencia sobre este tipo de ideologías? Quisiera que nos responda Pastor Robert. Y Ya, la otra pregunta es, ¿por qué Cristo sigue siendo relevante en este tiempo? Y con esto terminamos, Pastor Robert. ya. Y esas dos preguntas las voy a juntar para poder responderlas. Sí, amén, amén. Eh, los testigos de Jehová tratan de denigrar a Cristo. Diosa Madre, si bien como el pastor Mike acaba de hacer su pregunta, él, y volvemos él en un inicio, él no se dijo que era Cristo, sino que fueron ya su esposa, la que es considerada ahora como Diosa Madre, y sus seguidores, que dijeron que él fue el Cristo, como para poder sustentar lo que ella es, la Diosa Madre. ¿Qué tenemos? Tenemos a los mormones como un amigo espiritual, pero tenemos que entender algo. Es que ellos, y volvemos, están cegados y no ven a Cristo.
Y la Biblia nos habla que nosotros estábamos muertos espiritualmente y que no podíamos ver la gloria de Cristo. Y al no poder ver la gloria de Cristo, como nos dice 2 Corintios 4:4, es quien nos tenía enceguecidos, era el príncipe de este mundo, Satanás. Satanás no quiere que miremos a Cristo como la persona que es. La persona que es Dios, que es nuestro Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que es el único camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Si sacamos a Cristo de escena, no tenemos evangelio. Si sacamos a Cristo del enfoque, no hay cristianismo, no hay evangelio, no hay escrituras. ¿Por qué Cristo sigue siendo tan relevante aún en este tiempo? Porque Cristo es la persona, todo está centrado en Cristo para que Él, por medio de Él, uno pueda obtener la salvación y que pueda obtener ese acceso directo al Padre para poder comunicarnos. En las últimas semanas que hemos visto en las noticias, hemos visto cómo este grupo feminista en Chile quemaron una iglesia y pusieron una inscripción: muerte al Nazareno. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué sacar a Cristo? Y ahí va lo que el mismo Señor Jesús dijo. Él es la piedra angular. O es uno, o nos sostenemos en base a Él, o esa piedra nos destruye. Las personas no quieren, que están alejadas, no quieren ver a Cristo, porque Cristo confronta, porque Cristo nos evidencia cómo estamos. La gente quiere, y volvemos ahí también a la gloria de Dios. La gente no quiere glorificar a Dios. La gente quiere andar conforme ellos piensan, conforme andan, según mis deseos, según mis pasiones. Pero todo eso tiene que ver porque está hoy una lucha. El príncipe de este mundo, Satanás, el mundo y nuestro yo luchan todos los días. ¿Para qué? Para que las personas no vean a Cristo, porque están muertos espiritualmente. Y como están muertos espiritualmente, no pueden ver la gloria de Cristo. Y tiene que ver una intervención divina por medio del Espíritu Santo que los convenza de pecado, de justicia, de juicio, para que puedan ver la gloria de Cristo y para que puedan ver en Cristo a su único Salvador. Cristo Amén. es tan relevante como inició la iglesia hasta ahora, porque solamente por Cristo es que podemos obtener la salvación, es que podemos caminar a esa salvación, es que podemos ir directo al Padre. Es por medio de Cristo que podemos llegar a tener una relación con Dios. Amén. Algo, y disculpa que avance, es Amén. que sin Cristo estaríamos perdidos. A veces algo que en nuestro mundo evangélico hemos perdido es que, y tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto estamos amando a Cristo? Algunos piensan y dicen, no, pero yo no puedo amar como Pablo amaba a Cristo. Porque para Pablo el vivir era Cristo y el morir era Cristo. ¿Cuánto estamos amando a Cristo? ¿Cuán cautivado estamos de Cristo? ¿Cuán estamos ahí, se podría decir, cautivados por lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cuánto estamos apreciando nuestra salvación? ¿Cuánto estamos siendo agradecidos con lo que Él ha hecho para que ahora podamos ser llamados hijos de Dios? ¿Cuánto estamos apreciando esta gracia que Dios nos ha dado? ¿Cuánto estamos tratando de buscar, querer conocer este Dios tan asombroso a la luz de las Escrituras? ¿Cuánto estamos deseando poder proclamarle al mundo acerca de Cristo, acerca de lo que Él hizo en la cruz, de proclamar las buenas nuevas, de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo hay reconciliación, que en Cristo hay justificación, de que en Cristo hay paz, gozo, amor, de que en Cristo hay el perdón de los pecados y a la vez que en Cristo hay la vida eterna que solamente se puede obtener en Él? Amén.
Muchas gracias, Pastor Robert, por compartirnos todo esto, por dar su tiempo. Y creo que, bueno, siempre aprendo y creo que los que están escuchando también están aprendiendo a través de la palabra de Dios en esta noche que usted nos ha compartido. Así que me salgo salgo contento, salgo feliz porque he aprendido bastante. Y muchas gracias, Pastor Robert. No sé si tiene algo más que decir al final y a modo de poder terminar ya esta entrevista, Pastor Robert. De verdad, gracias, Omar, por este espacio que el Señor te ha permitido que puedas tener. He visto que cómo han ido distintos hermanos o pastores que conozco, que han compartido este tema de la reforma. La reforma sigue siendo relevante para estos tiempos. Y hay una frase que me sigue, que pienso y va. A veces, como iglesia, pensamos hacer cosas extraordinarias, pero olvidamos los principios que son ordinarios. ¿En qué sentido? Solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo Escritura y solo la gloria de Dios. Cuando empezó la iglesia, empezaron con cosas sencillas, compartían todos juntos, tenían todas las cosas en común y vivían para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo? El Señor los hacía avanzar, los hacía crecer. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo y a modo de ver lo que está ocurriendo en nuestros últimos tiempos, yo creo que este virus que hemos tenido en este tiempo y que todavía todo sigue afectándonos, es que nos vuelve a un tema. Cristo vuelve otra vez. El Señor vuelve otra vez. Y vuelve. Y cuando vuelva, ¿cómo nos va a encontrar como iglesia? Las 5 solas nos vuelve a un punto. Estos reformadores lucharon con un fin, porque nuevamente la gente pueda escuchar el Evangelio. Para que la gente los creyentes puedan tener una base sólida en la cual uno pueda ampararse y poder caminar todos los días. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Tenemos que ampararnos nuevamente en bases sólidas, en principios, en lo que dicen las Escrituras, para poder ir y avanzar, de compartir el Evangelio y de que cuando Cristo vuelva, que no sabemos en qué momento va a volver, pero lo cierto es que vuelve, que nos encuentre haciendo algo para su obra y en realidad para su gloria. Amén. Muchas gracias, Pastor Robert. Que el Señor le bendiga grandemente y espero también en otra oportunidad también poder compartir quizás otro tema con su presencia, Pastor Robert. Que el Señor le bendiga hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Omar. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los jóvenes ahí y que siga cumpliendo y haciendo su perfecta voluntad en tu vida. Hasta la siguiente oportunidad, si el Señor permite. Amén. El Señor le bendiga. Bien, hermanos, fue el pastor Robert Blas que nos ha compartido las 2 últimas solas y concluyo diciendo lo siguiente. Es importante que nosotros estudiemos, sepamos acerca de estas 5 solas que, como el pastor Robert muy bien lo mencionó, es la base para nosotros tener un crecimiento tanto en número como en espíritu. El Señor les bendiga y nos vemos la otra semana en el mes de noviembre. Ya entramos el 1 de noviembre, donde vamos a tener expositores. Empezamos con el mes de la mujer. Tenemos nuestra primera expositora el próximo domingo. El Señor les bendiga grandemente y nos vemos hasta otra oportunidad. Este ha sido un café más donde cada historia contada es una historia de fe. Dios te bendiga.